darle los buenos días, la bienvenida a Daniel Abreu en su día, porque es como Bueno, si él estuviera de cumpleaños también, él en el como que día cuadró eso. del medio ambiente. Daniel, buen día, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido a Daniel. Camino al Buenos Sol. días, muy bien. Esto fue, Buenos sí, días. mandado a pedir, literalmente, que el día que nos toca compartir este tema, pues se celebra el Día Internacional del Ambiente, que es una celebración oficial de Naciones Unidas desde Sí. hace más de 4 décadas. Y, y bueno, son unos tiempos muy interesantes para este tema. De hecho, el tema de ambiente, la palabra ambiente a mí, para llamar a la naturaleza, a mí a veces me genera como un poco de conflicto interno, por Sí, decirlo así. porque Porque para mí la palabra ambiente da a entender como algo que está como fuera, como algo que está como medio lejos. Y fíjate qué interesante que este año las Naciones Unidas, el eslogan que han decidido para este Día del Ambiente es Tiempo para la Naturaleza, es que se llama. A mí me gusta más la palabra naturaleza porque la naturaleza también, y de hecho en español es muy bonito porque naturaleza quiere decir algo que está fuera y también algo que está dentro. sí, Mm. Y algo que está fíjense cómo fuera. uno habla como la naturaleza humana. La naturaleza humana es como es el comportamiento de los humanos. Entonces, eh, me encanta el eslogan de este año porque une los dos conceptos. Hoy, el Día del Internacional del Ambiente es el día para estar en la naturaleza, o al menos para los que puedan. Y nosotros tener el tiempo de nosotros conectar con nuestra propia naturaleza, porque nosotros somos naturaleza, Sí. realmente. Daniel, ¿entiendes tú que este tipo de días realmente eh, cumplen el propósito, el fin para el cual fueron creados? Es decir, ¿realmente se crea conciencia? ¿Realmente sucede algo diferente que pueda provocar una reacción, un comportamiento diferente en la comunidad? Yo siento que este tipo de días, digamos que al principio, cuando fueron fundados, tuvieron su mayor impacto. Yo siento que todavía tienen un rol. Ahora, yo siento que ya a día de hoy es más limitado. Cuando se fundó este día, ya en la década de los 70, Ujú. el tema era completamente desconocido. O sea, la mayoría de la población, prácticamente toda la población, no tenía la más mínima idea de que había problemas serios con la ecología. Entonces, en ese momento fue muy revolucionario que hubiera un día oficial de Naciones Unidas que en todo el mundo se elevara conciencia sobre el tema. Entonces ya yo siento que, digamos, que se habitúa un poco. ¿No? Bueno, hoy es el día, se celebra. Y para mí, evidentemente que para mí, yo tengo un gran sesgo. Este debería ser un día que se celebrara todos los días. Claro. Eh, Es el día para nosotros recordar y cuidar la casa que nos alberga. sí, lo que es interesante con el tema de la naturaleza es que hay varios días en el año, porque en abril tenemos el Día de la Tierra Ujú. Ujú. y ahora en junio tenemos el Día del Ambiente. Y algún día podríamos hacer hasta un foro para profundizar cuál es la diferencia, Y está que el no es día de tan los obvia, océanos, y el día de los ríos, y el día de los claro. minerales. Pero yo pienso, Daniel, que es que el hecho de que esos días existan ahora para traer conciencia a las nuevas generaciones, a las personas que no estaban cuando originalmente se hicieron esos consensos de crear días Sí, es cierto. internacionales, sino del que viene atrás, que no piensa nunca en eso, pero cuando el día se presenta, ese día se le dedica ese pensamiento a una población cada vez más grande en el mundo entero que no necesariamente tiene ese nivel de conciencia, y esos días internacionales pueden ayudar a ponerle el tema, al menos una vez al año, uno por vez, porque cuando surgen como tal, por una motivación muy específica de especialistas y de un grupo pequeño, hay un sentir, pero ese sentir, como tú dices, se puede diluir en el tiempo, pero mantener el día como tal permite que otros que no estaban pensando en eso, sí lleguen a dedicarle un pensamiento de vez en cuando en el año. Y tienen Sí, ese sí. gran valor. Claro. Sí, sí, es decir, tienes completa razón de que estas celebraciones siguen teniendo un rol. Es como
es como un cumpleaños en el cual uno aprovecha para estar feliz, celebrar, estar con familia y recordarse, oye, yo debería juntarme más con mi familia, más a menudo, debería llamar a mis amigos, no me deberían llamar Estar con solamente ellos hoy. tampoco que va. Entonces yo siento que es ese efecto. Qué bonito que estamos aquí. Uno siempre como que se acuerda, oye, pues deberíamos como juntarnos más, Más a menudo. más Pero a menudo. una vez te vas, olvidas ese pensamiento. Daniel, ¿cómo nos encuentra la celebración de este día? ¿Podemos llamarlo celebración? Yo siento que hay una reflexión agridulce, sobre todo en República Dominicana, y hay una coincidencia a nivel educativa, que es importante, la quiero mencionar, porque el día de hoy, 5 de junio, pues coincide con una parte de la temporada de Vedas en República Dominicana de ciertos eh, animales que no se pueden pescar legalmente. Y este es un tema que también anualmente es un gran problema en República Dominicana. Y pues coincide de que en este momento, por ejemplo, estamos en veda hasta el 30 de junio para que no se puede pescar cangrejo ni langosta. Esto es importante porque no todos los establecimientos cumplen esto. En este año muy peculiar, como la mayoría de restaurantes no pueden estar haciendo un servicio normal, digamos que ha sido un beneficio colateral, Un no cumplimiento intencional. forzado. Porque ahí hay Sí, un cumplimiento dual, es decir, por sí, un lado los pescadores, por otro sí, lado están los restaurantes que lo ofrecen o los claro, supermercados, pero por otro lado está el consumidor final. Y exactamente. es una triple conciencia que se tiene que dar. Claro, porque Entonces, mientras es más disponible, consumidores hay, tú como consumidor No sí. no comprarlos. comprarlo. Y esto es importante porque anda un video por ahí de un candidato presidencial, que voy a obviar su nombre, en el cual está hablando con pescadores que acababan de pescar langostas en medio de la veda. Uf. Ya. Entonces, por eso este tema no es trivial y no es un tema del pasado, no es un tema, sino que es un tema que yo le hice llegar al equipo de campaña de ese candidato, ese video, y me consta que tuvo un efecto, o sea, había ignorancia, no había, o sea, vamos a apoyar a los pescadores y el equipo técnico pues estaba como dormido. Entonces ahí me di cuenta de la importancia de la educación a todos los niveles, a todos Claro. los niveles, porque uno imaginaría que digamos, a ese nivel hay todo un equipo técnico y no, pues no, pues como que no se enteraron. Entonces es importante saber que estamos en veda y que a partir Daniel, eh, pero expliquemos, porque a veces la gente no entiende por qué es que surge la veda, o sea, por qué claro, hay veda, para que sí. entendamos un poco. Pues y aquí conectando, fíjate qué interesante un programa que hicimos recientemente con el tema de China, cómo hace más de 2000 años en China seguían estas vedas similares, digamos, con especies que tienen allá, porque el concepto es muy sencillo. Eh, los, todos los animales tienen un ciclo reproductivo y tienen un momento del año en el cual se están apareando o digamos que las hembras se están Probando o teniendo, sí, no sé. desobando, Sí. dando a luz sus crías. Entonces, en este momento es el momento en el cual los cangrejos y las langostas, las hembras están desobando, es decir, es el momento en el cual están, el futuro de la especie se está garantizando. Y no solamente eso, sino que desde el punto de vista humano es el momento en el cual los futuros cangrejos y los futuros langostas que los pescadores podrán pescar en el futuro es que están naciendo ahora. Ujú. Entonces, al momento de cuidar la especie de cangrejos y langosta, no solamente es un acto de amor a la naturaleza, sino también de inteligencia de negocio, porque ese es el negocio del futuro. O sea, Claro. si Ya, nos comemos ahora Evitar, los huevos, no habrá langosta. Esto ya claro. pasó. No sé si ustedes recuerdan que durante muchos años el lago Enriquillo estuvo creciendo. Hay un dato que sí. muchos dominicanos no saben y era, yo estuve muy vinculado con ese proceso, y era que el agua del lago Enriquillo le estaba entrando agua dulce. Entonces, yo recuerdo cuando
fui a la escuela que me hablaban de que el agua del lago Enriquillo es hipersalada. ¿Se acuerdan de eso? Es un agua más Sí. salada que el mar. Pues resultó que durante varios años le entró tanta agua dulce al lago Enriquillo que el lago Enriquillo tenía el agua menos salada que el mar. Y eso provocó que Wow. especies de animales que no existían en el lago empezaran a aparecer. Y empezaron a aparecer unos cangrejos azules de una carne muy codiciada. Y se convirtió en una exquisitez donde mucha gente daba el viaje para la zona del lago Claro. Enriquillo solamente a consumir y a degustar esos cangrejos azules. Pues sucedió que acabaron con los cangrejos. Lo acabamos. O sea, los Que cangrejos no, lo yo no, depredamos completamente. Ya no Sí, existen. no existen. Aparte de que ya las aguas del lago han estado, digamos, el lago ha vuelto poco a poco a sus niveles normales, está volviendo. Y esos cangrejos de nuevo iban a desaparecer de manera natural porque la salinidad del lago no le iba a permitir sobrevivir. Ujú. Más los pescadores de la zona no permitieron que ese ciclo se cumpliera, pero no solamente eso, mi reflexión es que se quedaron sin trabajo. O sea, lo que estaba Claro. haciendo tremendo negocio, porque de verdad que como era un animal tan inusual y era hermoso, era un cangrejo hermoso de ver. O sea, que también podía haber sido una atracción turística Ujú. si le hubieran tenido la visión. Entonces, darnos cuenta que seguir estas vedas es tener amor a la naturaleza y también tener lo que se llama sostenibilidad, el que si nosotros vivimos de esto, tenemos que cuidarlo. Entonces, hay otro tema, y por eso es el tema agridulce con esta celebración de este año del Día del Ambiente en República Dominicana, y es que hay una especie muy especial de tortuga que nos visita todos los años. Hay varias especies más. Esta es una muy especial, que es la tortuga tinglar, sí. que la tortuga tinglar es una de las especies, y de hecho en algunos casos es la especie de tortuga más grande del mundo. Es una tortuga enorme, gigantesca, hermosa. Y tristemente, hay que decirlo, en días recientes se han encontrado en la zona del este de República Dominicana restos de dos tortugas tinglares que fueron cazadas y que fueron, Wow. digamos, completamente, se les tomó todos sus huevos, porque esas tortugas venían a República Dominicana a desovar. A desovar. Y la cantidad de años que toma para que una tortuga así llegue a ese Claro, tamaño, sabemos que la tortuga es el bastante. animal más longevo del mundo. Sí, sí. Entonces, estamos hablando de que y esa es una de las tortugas más longevas de las tortugas marinas, porque las tortugas terrestres suelen ser un poquito más, aún todavía más longevas que que las de mar. Entonces, por otro lado, y digamos como poniendo las dos caras de la moneda, ha sido muy triste ver que eso ha sucedido. Por otro lado, muchas personas en las redes sociales han estado activas denunciando eso que ha ocurrido. Eh, Incluso instituciones del mismo gobierno han estado pidiéndole que otras instituciones del gobierno hagan su trabajo, lo cual es interesante. Es decir, ver dentro del mismo gobierno unos niveles de demanda de que se tome acción, de que se haga la investigación completa. Muchas personas lamentando el hecho. Entonces, digamos, dentro de la tragedia ecológica, en otros años, porque esto no es nuevo, que esto ha ocurrido, yo he observado en esta ocasión unos niveles de preocupación de la ciudadanía mayores que en otros años. Hay otros años que este tipo de Interesante cosas... Sí, es ver, Daniel, cómo esa preocupación de la ciudadanía se traduce en una real preocupación de mm, parte de las autoridades. Y se hace entonces ese trabajo con los pescadores, con las personas sí, que tienen entonces ese contacto material, con los que salen todos los días, porque hay una realidad. Lo que pasó en el lago Enriquillo, sí, estos pescadores vieron ahí una oportunidad de negocio, pero al no tener ese concepto de sostenibilidad, de permitir que esto cumpla un ciclo para que haya más, sí, hay una cadena que es lo que ha obligado precisamente a la veda, que se daba de manera natural y han tenido que, y son las autoridades que han tenido que decir, óyeme, para que puedas seguir pescando,
durante este tiempo, estos animales no los debes pescar para que el próximo año tengas que pescar. Y es un trabajo Exactamente. educativo de Sí, conciencia que debe involucrar, sí, a toda la sociedad, pero de manera muy especial a los pescadores, sí, que en la sí, mayoría de los casos son aquellos que solamente reciben el látigo cuando los logran identificar, sí, pero son los que están llamados a ser los primeros en la línea de educación, de Claro, formación y de tener herramientas. Ojo, no los estoy defendiendo, pero también hay una realidad económica en esas diferentes comunidades. sí. sí, sí, es Las así. Y veces hay aquí, casos, los pescadores, pues la conciencia, óyeme, cuando tú tienes un hijo a quien tú tienes que darle comida, tú no piensas mucho en cuidar el medio ambiente, tú lo que estás pensando es en tu hambre y en tu necesidad. Y sí, eso es una realidad humana, Y también sí, cómo llega el mensaje, porque una claro. campaña que llegue por radio, o televisión o O en por redes redes sociales, sociales. el pescador no lo ve porque ese no es su medio Exacto. natural. Entonces es ir hasta allá, hasta las zonas costeras y hablar con los mismos pescadores, con esos comunitarios Ujú, influyentes para hacer conciencia. Y cada costa tiene su propia particularidad de que claro. se pesca por ahí. Entonces, llevar el mensaje independiente, porque el que lo consume en la ciudad puede generar un nivel de conciencia, pero al final la cadena comienza donde se pesca y allá es donde debe comenzar el mensaje. es correcto. Sobre, Incluso, y enfatizar esa parte que dice Daniel de la sostenibilidad, porque al Claro. final, como pasó en el lago Enriquillo que acabas de Claro, contar, se queda la comunidad sin medio, perdón, sin medio de producción, sin trabajo. pero si tú lo exactamente, explicas, ellos lo van a entender porque a ellos les va a hacer sentido el Exactamente, negocio. ahí le va a doler. Claro, claro, claro. Y Sí, de hecho, aquí hay un par de experiencias interesantes, porque también hay que hacer justicia, de que algunas zonas del país sí se ha hecho un trabajo de concientización exitoso de pescadores. Por ejemplo, en toda la zona de la playa Manresa, es súper interesante. Hay un documental que se llama Cacú, que fue dirigido por el ambientalista Marvin del Cid, muy bien producido y ahí se muestra un buen trabajo del Ministerio de Ambiente porque hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien, claro. Claro. donde se hizo un trabajo de educación real, pero no solamente educación, sino de apoyo, porque no solamente ir a hablar, sino de facilitar los medios para que las cosas se hagan, en donde Pues, los pescadores que cazaban a las tortugas terminaron siendo los principales guardianes de las tortugas y los que más los cuidaban. Ahora, ahí se hizo un plan donde el Ministerio de Ambiente digamos, parte del dinero que se ganaban esos pescadores vendiendo huevos de tortugas, el Ministerio de Ambiente le daba como un pequeño salario a los pescadores para que dejaran de cazarlo. Como, mira, este es el dinero que tú te ibas a ganar por esa cazando venta. los huevos. Entonces, mira, aquí está. No tienes necesidad económica de hacerlo. Entonces, ahora ayúdanos a generar conciencia. Y a mí me parece que ese es un buen trato. ¿Sí? Es Por lo decir, menos Claro. sirve de aliciente económico por un lado y luego se va produciendo ese trabajo de protección y de cuidado. y esos pescadores se llegaron a ser famosos internacionalmente con el mismo documental y ellos están orgullosos Claro. de ser los guardianes de las tortugas, siendo ellos los que solían ser los cazadores. Y en la isla Saona hay un caso muy interesante de un pescador que era, digamos, el terror de las tortugas. Era el principal cazador de tortugas, de toda tortuga que se le apareciera. Y ese señor pasó por un proceso de reflexión y también fue profundamente educado. Y al día de hoy, él mismo ha decidido fundar su propio museo en el cual él genera más recursos, con lo que la gente le paga de entradas. Él hace artesanías educativas para cuidar a las tortugas. Oye, eso. Y él se ha convertido en el principal, o sea, ese pescador fue uno de los principales maestros de los pescadores de Manresa. O sea, digamos que lo que se llama como la educación entre pares, ujú, pues Ujú, ujú. él se encargó de también sensibilizar, porque no es lo mismo que venga un técnico del Ministerio de Medio Ambiente a que ahí, venga otro pescador y claro. te Claro. diga, mira, con su Sí, propia experiencia Un y con su colega, propio lenguaje, un colega, claro. desde su Un propia experiencia. experto Entonces, Un experto que llega y que luego se va, Daniel, después de una jornada. El sí, pescador vive allá y lo ve el vecino y lo ven los hijos y hay una claro. generación que ve y que lo modela por el ejemplo. Y la persona está ahí todo el tiempo. Y el pescador sabe, o sea, que no te puedo decir, no, tú no sabes lo que es el pescador. No, claro. este sí Claro, sabe lo que, claro. lo Correcto. que Está vive, la lucha hablando que se Sí pasa. sabe. Entonces,
Y es bueno saber de que esas experiencias se han dado en República Dominicana. Es decir, por eso digo que ha sido agridulce. O sea, por un lado, wow, todavía está, o sea, es un recordatorio de que todavía no hemos completado el trabajo. De que aunque hay historias de éxito, tenemos que seguir trabajando. Daniel, te quiero hacer una pregunta. Tú tienes mucha experiencia en el medio ambiente, en lo que son temas de medio ambiente, y has visitado con mucha frecuencia Costa Rica, que es un referente en el mundo en Sí, temas de medio ambiente. sí. ¿Qué piensas tú que es el elemento que ha hecho la diferencia para Costa Rica? ¿Es una ley? ¿Es algo que está en la currícula escolar? ¿Qué es lo que ha hecho Costa Rica que son como son ahora mismo? Mira, Costa Rica hizo dos cosas. Bueno, ha hecho varias cosas. Lo primero que hizo Costa Rica, y que es un ejemplo no solo para República Dominicana, sino para el mundo. Costa Rica, en los años 50, o sea, estamos hablando ya hace bastante tiempo, decidió eliminar el ejército nacional del país, entendiendo de que eso era un gasto innecesario, de que ellos no necesitaban un ejército. Ellos sí tienen policía, ojo, y la policía de ellos es bastante completa, o sea, que no es que no hay sistema de seguridad en Costa Rica, sino no hay ejército para ello pelear con otros países. Y eso es muy interesante porque Costa Rica estaba rodeado de dos países en guerra civil, Exacto. que no es poca cosa. Especialmente de uno que es Nicaragua, pero tenía Guatemala cerca. Entonces, digamos que no era el mejor candidato del mundo para tomar esa decisión. Sí. Sin embargo, ellos lo decidieron. Y los fondos que dejaron de invertir en las Fuerzas Armadas lo invirtieron en su sistema de salud y educación. Mm. Entonces, eso es interesante. Entonces hay un Caramba. recurso importante disponible para Sí. esos dos brazos tan importantes de una sociedad. Y ellos como país, esto fue una decisión país, decidieron tomar el tema ambiental como tema país, como una prioridad del país. Y decidieron hacer del ecoturismo. Ellos decidieron ser pioneros en ecoturismo en el mundo. Eso fue una decisión país, una decisión de política pública. Al punto, o sea, fue tan así de que los billetes de Costa Rica, la mayoría de países del mundo tienen a los padres de la patria, tienen Está, monumentos, tienen cosas Sí. así. sus Y en héroes. Costa Rica, lo que tienen los billetes de Costa Rica son los animales endémicos de Costa Rica, las plantas endémicas de Costa Rica. Ellos en su moneda, ellos llevaron el tema ambiental hasta ser el símbolo de su propia moneda. Entonces, hay una Claro. decisión consciente política, de hacer el tema ecológico un tema país. Entonces, eh, ellos incluso no necesitaron tener leyes, porque ya, digamos, hay muchas cosas que se hacen en Costa Rica sin necesidad de que estén en leyes. Y eso me consta a mí. Eso habla de un Eh, nivel de conciencia Por muy alto de supuesto. una población. Claro. sí, entonces aquí, ahí, digamos, vemos como lo que es capaz de que suceda en un país cuando hay un sistema político que lo apoya. Y eso se ve en otros países. Por ejemplo, al- ¿quién pensaría que es el país que tiene la mayor capacidad instalada del mundo de energía solar? Uno asumiría que debe ser un país que tenga mucho sol, ¿verdad? Sí. Sí. Sería lo lógico. Pues sin Sería lógico. embargo, no es así. El país que tiene la mayor capacidad instalada de energía solar del mundo es Alemania. Alemania, un país que a mí me consta porque yo viví ahí unos meses, que tú te puedes encontrar con 2 semanas que no sale el sol. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que este sea el país que tenga la mayor capacidad instalada de energía solar? Entonces, tú pensarías que debe ser algún país que tenga desierto, un país tropical caribeño como nosotros, que Cuando tú tú dirías, estás bueno, Claro. hablando Azua debería ser la capital solar del mundo. cuando estás hablando de proyección, cuando estás hablando precisamente de un plan país, no estás pensando en 2 años, no estás pensando en 4 años, no estás pensando en los votos que esa decisión Claro. te pueda dejar. Tú estás pensando A en largo plazo. futuras generaciones a largo plazo. Finalmente, Daniel, te quiero hacer una pregunta para cerrar nuestra conversación. Llegan los extraterrestres, ¿m? Y observan cómo nosotros estamos comportándonos con el planeta, con el medio ambiente. ¿Qué crees que serían sus pensamientos sobre lo que nosotros estamos haciendo? Mira, yo siento que si llegase los extraterrestres y nos empezaran a mirar,
ellos se quedarían muy confundidos. Ellos dirían, wow, esta especie que ha desarrollado tanto su inteligencia, como que hay una parte de su inteligencia que no se desarrolló mucho. Y empezarían a preguntarse, ¿qué pasó? O sea, ¿qué parte del cerebro como que se quedó atrás? Y dirán, ¿por qué esta gente que ha desarrollado tanta tecnología y que ya está haciendo naves y todo eso, que quiere llegar a Marte, a colonizar a Marte, ¿por qué Mira, cosas tan básicas no la han desarrollado? Hay una película que se la quiero recomendar a todos, que se llama El Planeta Verde, que juega con eso. De hecho, tiene el mismo, mira, tú, Reinaldo, tú pudieras ser guionista de cine, porque ese argumento, ya hay una película que lo tiene, y es literalmente unos extraterrestres, pero con forma humana, o sea, que no parecen extraterrestres, parecen humanos. Y hay en la película empieza que está todo el consejo del planeta decidiendo que levante la mano quien quiere coger para la Tierra, hacer su misión, y nadie levanta la mano. Para allá. Nadie quiere coger para acá. Entonces, mandan a una que viene secretamente, no se lo dice a nadie, porque su tatarabuela era terráquea. Entonces dice, bueno, yo quiero conocer a mis ancestros, de dónde vienen, y coge para acá, y entonces se queda sorprendida como, y termina encontrándose que la gente más evolucionada que ella se topa en la Tierra son los aborígenes de Australia. Esos son los más Lo avanzados. más avanzado, porque dice, oye, estos tipos, en la película, ¿no? De Stanley, que se comunican telepáticamente. Bueno, que de hecho hay muchas historias que los aborígenes de Australia se comunican telepáticamente, que hablan con la tierra, que viven felices, ahí historias tranquilos. bonitas para ellos. Entonces es súper interesante esa reflexión. Ella cae en París. Es una película francesa, entonces ella aterriza en París y se queda, ¿pero qué es esto? Mira, voy a Muy buscar esa conveniente película. que venga. Planeta Sí, Verde. sí. Yo se las puedo incluso más. Es difícil de encontrar, o sea, yo se las puedo conseguir. Por Para que favor. hagamos un Perfecto. cineforo Daniel con... Abreu, muchísimas Sí, gracias por compartir con nosotros en este día tan importante como es el día así del medio ambiente, para nosotros reflexionar sobre la importancia y sobre lo que en lo individual estamos haciendo, qué tanto daño estamos haciendo o qué tanto aporte en beneficio estamos haciendo. Muchísimas gracias, que tengas un precioso día. Siempre, siempre es un gracias. Gracias. placer.